¿Me pueden confirmar si pueden ver un archivo PDF que acabo de abrir? Sí, señor. El pronto. Listo, bueno. Este producto corresponde a lo que vimos en esa clase. Lo mismo que siempre les pido: portada, contraportada, tabla de contenido, introducción, desarrollo de los ejercicios, conclusiones y la bibliografía. A ver. El primer punto, bueno, es muy parecido al anterior. Hacen un mapa conceptual sobre los conceptos vistos de conteo, permutaciones y combinaciones. Voy a intentar buscar acá las diapositivas de eso, para que se acuerden. Como hace rato no nos vemos. Señor profe, es que no le alcanzé a escuchar. Regalamos un segundo. Listo, bueno. Entonces, primero es un mapa conceptual pequeño sobre los conceptos vistos de conteo, permutación y combinaciones, ¿sí? El segundo punto, 2 ejercicios resueltos del principio de adición en el conteo. El principio de adición, bueno, hubiera puesto primero esto. Y 2 ejercicios del principio de multiplicación. Entonces ya les voy a compartir la diapositiva para que nos acordemos. Entonces, el principio de multiplicación era cuando, para saber la totalidad de las opciones que teníamos, multiplicábamos. Entonces, un ejemplo que pusimos, uno era el de la moneda. Cuando lanzábamos la moneda, teníamos 2 opciones y cada vez que lanzábamos 2 opciones. Entonces, para saber cuántas en total teníamos, multiplicábamos 2 veces, 2 por 2 por 2, dependiendo de la cantidad de veces que la lanzara. O el otro ejemplo, no sé si vimos este, el de la chica que tenía varios tipos de, no, pero creo que vimos el de la comida, el de la ensalada en los platos, ¿cierto? En el restaurante, donde teníamos una entrada, un plato fuerte, un postre y una bebida. Entonces, como en ese podemos combinar, ejemplo, todos los tipos de entradas con cualquier tipo de plato fuerte, con los postres, con las bebidas, entonces utilizamos el principio multiplicativo. Entonces, ejemplo, en la entrada teníamos 2 opciones: un plato fuerte 4, en el postre 4 y en la bebida 3. Entonces, hacías una multiplicación y la multiplicación nos daba 96. Entonces, en total tendríamos 99 formas diferentes de combinar nuestro almuerzo, ¿sí? Entonces, ese era el principio multiplicativo. ¿Sí lo recuerdan? Ustedes están viendo las diapositivas, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, es como hacer 2 tipos de eso, de ese ejemplo. Otro ejemplo es esto, la combinación. Entonces, si una persona tiene 3 pantalones y 3 camisas, entonces, ¿cuántas opciones tiene? Pantalones, camisas y zapatos, ejemplo. ¿Listo? Como ahí se puede combinar una con la otra, pues sería el principio multiplicativo. Ahora, el principio aditivo, si recordamos, es cuando no podemos combinar las opciones. Ejemplo, acá habíamos visto que íbamos a viajar de una ciudad a otra, ¿sí? Entonces teníamos tantas opciones de avión. Acá nos dicen que 4, 2 opciones de autobús y 2 de carro particular. En total, lo que hacíamos era sumar, nos daba 9. ¿Por qué sumábamos? Porque no podíamos combinar las opciones. O escogíamos las de avión, o escogíamos el autobús, o escogíamos el carro, ¿cierto? Entonces, no podemos decir, no, primero cojo el avión y después voy a coger el autobús. No, entonces, escojo cualquiera de esas, pero no podemos combinar. Entonces, cuando no combinan, se suman. Entonces, son 2 ejercicios de estos. Se los inventan o los buscan, no busquen nada complejos. Simplemente algo que ustedes puedan, digamos, buscar, entender y comprender lo que es el ejercicio. El tercer punto habla de
digo, el cuarto punto, porque ya tomando en cuenta un poco conceptual, el cuarto punto es hacer 3 ejercicios combinados. Entonces, combinados es que tenga la parte multiplicativa y la parte de suma. Entonces, ¿como cuál? ¿Se acuerdan el de la lavadora? Entonces, en la lavadora tenían los 3 tipos de lavadora, Whirlpool, Easy y General Electric. Entonces, como las características de la Whirlpool, por ejemplo, que eran de 2 cargas, 4 colores y 2 mecanismos, se podían combinar las características, se multiplicaba, ¿cierto? Igual que la Easy, se pueden multiplicar las características, o sea, podemos escoger una carga pequeña con un color gris, con un mecanismo, no sé, descentrifugado, ¿no? Y igual llena de LED, se puede combinar las diferentes opciones que tiene. Después de hacer las combinaciones por multiplicación, pues nos da acá ejemplo, tendríamos 16 opciones de Whirlpool, 12 de Easy y 2 de General Electric. Con estas opciones lo que hacemos es sumarlo. ¿Listo? ¿Por qué lo sumamos? Porque no podemos ya combinar una característica o una lavadora con la otra. No, tenemos que esperar una de las 16 o una de las 12 o una de las 2. ¿Listo? Como este tipo de ejercicio es el combinado. Ahora, entonces 3 ejercicios resueltos con operaciones combinadas de principio de adición y multiplicación. Lo mismo, no se maten la cabeza, algo sencillo. Mira, pueden hacer que viaje de Bucaramanga a Bogotá y después a Cali. Entonces, de Bucaramanga a Bogotá, las opciones que tengan las suman. Después de Bogotá a Cali, las suman y entre ellas se pueden multiplicar porque ustedes pueden combinar ejemplo de Bucaramanga a Bogotá, coger avión y después de Bogotá a Cali, coger bus. O al contrario. Entonces, eso es un ejemplo también sencillo que podrían poner. Listo. Después de hacer esto, igual que en el trabajo anterior, como los tipos van a ser de 3, entonces cada uno escoge uno de esos ejercicios que se inventaron de combinado y lo van a explicar en un video. Es igual que anteriormente. Entonces lo que hacen es, pues, donde yo los pueda ver, hacen una pequeña explicación. No quiero nada tan largo ni nada de eso, es algo sencillo. Que ustedes vayan aprendiendo a dominar y no le tengan miedo a futuro de ser grabados y de hacer explicaciones por medio de videos. Listo, profe, usted escoge los grupos, ¿cierto? Sí, yo lo escojo. Y por último, 2 ejercicios resueltos de permutaciones y 2 de combinaciones. Entonces, yo les quiero aclarar algo. Nosotros en la parte de combinación vimos la parte sencilla, ¿sí? Entonces la permutación, bueno, la permutación, acuérdense que esa es la fórmula de la permutación. Entonces, cuando necesitamos, ejemplo, mirar lo de las carreras de una carrera, entonces que necesitan escoger el primero, el segundo y el tercer lugar. Entonces, ¿cuántas opciones en total había? Entonces ahí era la permutación. Y la combinación era cuando, por ejemplo, estábamos hablando, que es esta fórmula de la combinación, estábamos hablando de ejemplo de un grupo de estudiantes, por lo menos, se querían escoger 3 para hacer el aseo. Entonces, ¿cuántas diferentes formas de sacar de ese grupo 3 personas diferentes podrían existir? Esa es digamos, un ejercicio sencillo. Si ustedes van a buscar en internet, muy probablemente consigan ejercicios más complejos de combinación. O sea, la parte de combinaciones puede llegar a ser demasiado compleja. Yo no los quería, digamos, enredar con eso, sino quería que supieran el concepto básico y digamos que eso es lo que les expliqué. Entonces, por eso tampoco cuando vayan a hacer ejercicios, se vayan a matar con ejercicios complejos, ¿no? Los más sencillos. Entonces, se hacen 2 ejercicios de combinación. Y listo, esos son los estos. Se pareciera que fueran menos puntos, pero yo sé que es más trabajo que el anterior. Entonces, pero igual yo sé que ya se están adaptando a la universidad y pues vamos subiendo el nivel de exigencia de a poquito. Listo. Entonces, ese es
el trabajo. Este fin de semana les envío los grupos para que empiecen a trabajar. A partir de que les envíe los grupos, les daré 15 días. Ejemplo, si yo se los llevo a enviar este 24, les daré 15 días contado desde acá, desde el 24, o sea, sería para el 8. Y si, ejemplo, por algo me embolato y no se los envío y se lo envío el primero, entonces cuenten 15 días desde el primero, o sea, sería para el 15. ¿Listo? Listo, muchachos. Ese era, digamos, el tema del trabajo Buenas tardes, profe, para una el siguiente consultita. trabajo. Dime. Esto, profe, es que quería consultarle sobre las grabaciones de las clases, porque pues para el trabajo que su merced nos está comentando, sí me gustaría volver a ver las clases, porque pues hay algunas cositas que de pronto no las tengo así muy presentes y quisiera volverlas a repasar con la clase. Nosotros hemos tenido 3 clases. Yo les subí las 2 últimas. La primera que tuvimos en el CENTIT, allá en la universidad, pues yo la revisé, era la primera vez que yo lo hacía. Y la verdad, o sea, quedaron grabadas las voces, pero la imagen como tal, lo que se ve, no, yo pensé que estaba grabando, no estaba grabando, ¿sí? Y no, realmente estaba, o sea, siempre se ve la imagen de la WISI. No sé si me van a entender. Entonces, yo pensé que me estaba grabando a mí en el tablero o algo, no sé. Entonces, no subí esa grabación porque lo que iban a escuchar era como 2 horas de solo sonido. Y las otras 2 sí están ahí. No sé si ustedes ya la vieron o no las han podido ver. ¿Pueden confirmar eso? Profe, ¿en qué parte? Qué pena. ¿En dónde usted las deja? Espera. Entonces, ya te comparto acá la pantalla. Bueno, están viendo acá mi pantalla. Ustedes son AG. Mira, estas las 2 tutorías. Esta es la de conjuntos, que dice que tutoría del 26 de marzo. La que yo les dije que no subí fue la del 12, creo que era. Y la otra, la del 2 de abril. Si la alcanzas a ver, si ustedes le dan acá, tutoría del 26 de marzo, de una vez lo redirecciona a YouTube y empieza a verse. Sí, esas son las 3 tutorías que hemos tenido. Ah, listo, profe, sí, ya las vi, muy ¿Sí? amable. Listo. Profe, qué pena, yo también tengo una pregunta, una duda. Dime. Con respecto a a los videos que toca hacer para los trabajos, ¿esos toca subirlos a YouTube? O Sí, lo no tienen que subir entiendo a muy bien. YouTube. Y le ponemos el link en la parte de abajo. Me ponen, o sea, en el documento de Word que van a entregar, me colocan el link de YouTube. Ah, listo, ¿Sí? profe, gracias. Cada uno individual. Tengan cuidado con algo. Cuando están montando en YouTube, él les va a pedir que si es público o privado, ¿sí? No me acuerdo qué traducciones da, pero entonces déjenlo público. ¿Por qué? Porque ustedes lo ponen privado, él sube y todo eso, pero yo después voy a intentar abrir y no me va a permitir verlo porque dice que es un video privado. ¿Listo? Yo me Listo, acuerdo. profe, gracias. Hay algunos muchachos, pues les digo por si les da pena que cualquiera lo encuentre, que no me acuerdo cómo es que hacen. Ejemplo, uno puede solo entrar a mirar si le da clic al enlace, ¿sí? Pero si, ejemplo, uno entra a YouTube y le da a buscar por la palabra o por la persona que lo hizo o por el perfil, no lo va a dejar ver, solo por el link. O sea, no lo van a encontrar. Pues ahí sí ya es como que miren las opciones que tiene YouTube, cacharreen las opciones.
pero igual, no lo dejan público, ¿qué tal que, no sé, por ahí sea muy chévere el video y se vuelvan famosos y les pague todo YouTube por eso? Uno nunca sabe. Esto, bueno, continuamos. ¿Para cuándo es que tienen el trabajo? Para el 1 de mayo. La otra semana, ¿cierto? ¿Tienen alguna otra duda, inquietud sobre ese trabajo, muchachos? Aprovechen que está. Profe, Profe, ¿puedo contestarles una pregunta? Dime. ¿El trabajo lo debemos de subir un solo integrante del CIPAS o todos? No, preferiblemente uno solo. Ah, ok, gracias. ¿Listo? profe, Dime. no sé si nos podría, no sé, recomendar alguna aplicación como para editar los videos y subirlos, que estoy bregando por eso. No se maten la cabeza con eso. No, o sea, no. Todo es un aprendizaje, ¿sí? Hay dos formas de aprender, de totazos así de una a lo feo o de a pasos, ¿sí? Mi intención es que aprendan de pasos. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, lo que yo les pedí que explicaran es algo muy sencillo. El ejercicio que van a explicar es muy sencillo. Lo difícil del video es hacer el video, grabarlo. Entonces, primero, concéntrense en el que, ejemplo, lo que yo les decía, lo que más me interesa es que yo los pueda ver a ustedes la cara, ¿sí? Porque a veces lo que hacen es grabarla, ¿sí? Haciéndolo en una hoja de papel, pero yo no los puedo ver. No, entonces lo que yo quiero es que pongan, o si no tienen un tablerito, compren un pedazo de papel bond y van marcando y van haciendo el este. La presentación la pueden ahí ustedes mismos despiden, se presentan. Yo soy Edwin Alexander Calvete, estudiante de matemáticas aplicadas, y este es el ejercicio que voy a explicar. Listo, no se maten con más. ¿Sí? Si ustedes lo editan y le hacen super cosas, yo no les voy a poner más notas. O sea, si ustedes lo hacen bien, que es simplemente lo que yo les pido, que es que lo pongan ahí, lo expliquen y lo explican bien, para mí ya está bien, ya les pongo 5. ¿Sí? Ya de pronto más adelante, en los últimos trabajos, sí les voy a pedir un poquito más, lo que están, o sea, lo que como es edición, de pronto que al principio ya salga el logo de la universidad y cosas así, pero hagámoslo despacio, ¿sí? No se afanen, yo sé que esto es nuevo para ustedes y ustedes se están adaptando y eso es lo que más quiero. Entonces, ahorita preocúpense en que pierdan el miedo a hacer grabados, a que los graben bien y listo. Y después en el siguiente trabajo pues lo hacen un poquito mejor y en el siguiente lo hacen otro poquito mejor. Listo, en todos los trabajos les voy a pedir el video y espero de ustedes pues que cada sea un poquito mejor. ¿Listo? Profe, qué pena. ¿Para cuándo es la fecha límite para entregar el segundo producto? El segundo producto es lo que yo les decía, apenas les mande el CIPA les daré 15 días. ¿Sí? No le pongan cuidado ahí sí que el 8. Profe, Pero una si inquietud. quieren, o sea, si quiere de una vez lo paso para el 15, lo podemos programar para el 15. ¿Sí? O sea, conmigo lo que quiero que ustedes tomen en cuenta es que si ustedes llegan a necesitar en algún momento tiempo o algo así, ustedes me escriben. Yo soy flexible porque yo los entiendo que también tienen otras materias y yo también viví por ahí, preciso, podía quedar todos los trabajos para el mismo domingo. Entonces, esa no es la idea. No, para mí nunca la idea es que a ustedes les vaya mal. Yo, lo que quiero es que les vaya bien. Entonces, si ustedes se ven colgados o algo así, pues me escriben y miramos a ver si lo aplazamos un poquito más. Pero lo único que yo no puedo llegar a aplazar nunca es el último, porque ese último sí está para ejemplo, lo entrego y a los 3 días tengo que entregar notas. Entonces, prácticamente tengo el tiempo para poder calificar y ya. ¿Qué me ibas a decir? Profe, como son 3 grabaciones, pues somos 3 compañeros. ¿Esos videos se unen o No, se pone, digamos, háganlo. cada uno sube? Cada uno sube el de cada uno. ¿Sí? Ah, ok. Lo que yo también me alcancé a explicar en alguna vez en la clase anterior. Si ustedes ven que alguien no lo subió o algo así, no se estresen, suban los de
los dos o el único que lo subió, pues lo suben ahí y lo ponen, ¿sí? Ya cada uno es responsable. Yo, por ejemplo, al que lo subió, pues profe, le califico la nota que es del video y al que no, pues no. profe, una pregunta. Por ejemplo, en nuestro grupo ya hicimos todos los videos y lo vimos. Y ya lo subimos a YouTube. Ah, bueno, si lo dieron, no, no hay problema tampoco. O sea, yo, pues decía, si no lo han unido, pues lo pueden subir individual, pero si ya lo subieron, no hay problema tampoco. Ya está unido, móntenlo así. Separado. Listo. Entonces continuemos ahora sí. Bueno, este tema es de números reales. ¿Cuáles son los primeros números que nos enseñaron que existían? Ya cuando estábamos como en primero de primaria, nos enseñaron que los principales números era el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y así sucesivamente hasta llegar al infinito. Esos números del 0 al infinito se llaman números naturales. ¿Listo? Después nos enseñaron que también existían los números negativos, el -1, el -2, -3, etcétera, hasta el menos infinito. Esos se llaman naturales negativos o enteros negativos. Los videos se suben en un solo canal. No, pues cada uno lo puede subir en el canal de cada uno. Los números, tanto positivos como negativos, nos suma los números enteros. ¿Listo? Entonces que también los negativos se pueden llamar enteros negativos o naturales negativos. Entonces, acá estamos viendo, acá yo hice un pequeño diagrama de Venn de cómo es que van los números. Entonces tenemos los naturales positivos, que es el 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. Los naturales normales, que son esos. Los naturales negativos, que ya son el -1, el -2, el -3, hasta el menos infinito. Los dos conjuntos nos dan los enteros. ¿Listo? Después de eso, ¿qué nos enseñaron? Nos enseñaron que están los números, los que quedan intermedios, entre el 0, el 1, entre todos estos números enteros hay otros números que se llaman números fraccionarios o números decimales. Tenemos que tener cuidado de que no todos los números, digamos, escritos de forma fraccionaria, ¿sí? Son decimales, por lo menos. 8 cuartos, si hacemos la división, nos da un 2 exacto, entonces es un número natural. Los que estamos hablando ahorita son de números que quedan intermedios, o sea, decimales, como ejemplo. 9 dividido en 4 nos da 2,25. Esos son números decimales. ¿Sí me entienden hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Un poquito sencillo, pero lo tenemos que explicar. Hay diferentes números de decimales. Por lo menos el que les acabo de decir, 9 cuartos, que da 2,25, es un llamado un decimal exacto. ¿Por qué exacto? Porque tiene unos decimales, pero son determinados números. O sea, pueden ser 3 decimales, 4, 5 decimales, 100 decimales, pero hasta ahí llega, ¿sí? O sea, puede ser 3,18, 22, 24, 25, no importa. Hasta ahí llegan los decimales, pues se llama decimal exacto. Ahora, hay otros números como 4 tercios. Si hace uno la división da 1,333333 y el 3 va hasta el infinito. Eso se llaman decimales periódicos puros, ¿sí? Que son números que tienen decimales hasta el infinito, que nunca terminan. Pero siempre el que se repite es el mismo, digamos, la misma secuencia, el 333 hasta el infinito. Entonces, eso se llaman decimales periódicos puros. Y también tenemos los decimales periódicos mixtos, que es como 716, 7 sextos. Entonces me da 1,16666. Entonces, ¿por qué se llama mixto? Porque tiene una parte periódica, que es el 6, que es el que se va a repetir para siempre, hasta el infinito, y
y una parte exacta, que es el 1, ¿sí? Que es el que no se repite. Puede existir otros números. Voy a inventar uno. Entonces, 3,13 y después de eso se empieza a repetir los 3 hasta interminablemente. ¿Listo? Entonces tiene esa parte periódica que es la que se repite y va a tener una parte exacta que es la que no se repite. Entonces, por eso es que se llama periódicos mixtos. ¿Listo? Entonces, íbamos acá. Entonces, venimos los enteros que son tanto naturales positivos como negativos. Y tenemos los fraccionarios o decimales, que son los que acabamos de ver. Y la suma entre fraccionarios y enteros nos da los racionales. ¿Listo? Entonces, son los números racionales. Nos queda un tipo de números más, que son los irracionales. ¿Cuáles son los irracionales? Este es un número muy conocido y es un número irracional, que es pi. Pi es todos los números que usted ve acá y sigue ahí la continuación, 3,141592. ¿Sí? Es un número que tiene decimales, que sus decimales no se repiten, no tienen un patrón o una secuencia de repetirse, todos son totalmente diferentes y sus decimales van hasta el infinito, o sea, nunca acaban. ¿Listo? Lo que yo puse acá tan solo es una parte de los decimales que existen. Además de pi, también existen otros ejemplos de irracionales, el raíz de 2, el raíz de 3 y el raíz 3 cúbica de 5. Son números igualmente que tienen decimales que nunca acaban y que no tienen un patrón o una secuencia de repetición. ¿Qué tal hasta ahí, muchachos? ¿Bien? ¿Entendido? Sí, profe. Muy bien. Acá es como un pequeño resumen de lo mismo que acabamos de decir. Que los enteros son naturales y enteros no naturales o negativos. Los fraccionarios, que pueden ser decimales exactos, periódicos puros o periódicos mixtos. La suma entre enteros y fraccionarios nos da los racionales y los otros que quedan son los irracionales. Y la suma tanto de racionales como irracionales nos dan los números reales, que ya pues son todos los números que existen. Listo. Así como para que no se aburran y poderlos tenerlos despiertos, vamos a hacer esto. Les doy estos números y ustedes en una hojita me mandan la foto. Me escriben qué número es. Ejemplo, -7. ¿Qué número es el -7? ¿Un qué? ¿Un número fraccionario? ¿Racional? ¿Qué me dicen? Natural. ¿Natural qué? ¿Positivo? Negativo. Negativo. Natural, negativo o entero. ¿Listo? Entonces, van a decirme cada uno qué es cada número. Me toman una foto y me la mandan por WhatsApp. Eso es así como un poco de rapidez. Ustedes saben que cada ejercicio que hagamos en clase y me lo envían, yo les tomo en cuenta para unas décimas o unos puntos ahí en los trabajos que corresponden al tema. Entonces, ¿cuánto les doy? ¿3 minuticos? Hasta las 40, son las 2:37 para el reloj.
¿Listo, muchachos? ¿Ustedes pudieron terminar? Ya casi, profe. Apenas termines en envíen a veces. Listo. Voy a llegar a unos. Eso, muchachos. Entonces, bueno, ya hicimos el de menos 7. Menos raíz de 3. ¿Cuál es? Decimal irracional. Bueno, no puede ser entre los dos. Es irracional. ¿Sí? Entonces, si están en los irracionales, es simplemente irracional. Es irracional. Menos 1, pues natural negativo, ¿cierto? O entero. Menos un quinto, Racional. Racional. fraccionario. ¿Listo? 0, entero. 3/4, fraccionario. Ah, bueno, acá los fraccionarios no importa si son positivos o negativos. Raíz de 2. A ver, también es irracional. Sí. Pi igual irracional. Y 5, pues es un número natural normal. Listo, entonces. Ahora, miremos qué operaciones existen en los números reales. Existe la suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Las 4 primeras no se las voy a explicar porque supongo que ustedes ya saben sumar, restar, multiplicar y dividir. Vamos a concentrarnos en potenciación y radicación. ¿Listo? Bueno, yo no sé si les expliqué la vez pasada, pero hay una prioridad en operaciones. No sé si a ustedes se los dije. Ustedes por ahí ven a veces. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, señor. Señor. No, que es extraño, me dice que me cerraron Zoom porque abrió desde otro dispositivo, pero no, todavía no me sacó de la reunión. Bueno, lo importante es que no me sacó de la reunión. Bueno, una vez se encuentra operaciones como esta. 3 menos 3 por 2. Ahí, ¿cuánto daría el resultado, muchachos? ¿O qué hacemos primero? Cero. No. ¿Qué hacemos primero? ¿La resta o la multiplicación? Multiplicación. Multiplicación. Exacto. ¿Por qué la multiplicación? Porque hay unas normas de prioridad de operaciones. Bien, la primera norma es que lo primero que tienen que hacer son los paréntesis. Todo lo que esté en paréntesis se hace de primero. Segundo, las potencias. La potencia, entonces todo elevado a la algo se hace primero. Tercero, multiplicación o división, ¿sí? Y último, sumas y restas. Adiciones y sustracciones, suma y restas.
Entonces, en este caso, ¿qué tiene mayor prioridad? ¿La resta o la multiplicación? Multiplicación. Listo, entonces la multiplicación. Entonces, por esa razón, primero hacemos esto. Entonces, primero multiplicamos 3 por 2 y después 3 por 2 es, y después sí hacemos la resta. Ahora, si tenemos multiplicaciones y divisiones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacemos primero lo que esté izquierda a derecha. Entonces, acá, 3 dividido en 3 por 2. Hay que es, ¿cuánto da el resultado? ¿Dos? 2, sí. 2, sí. Entonces, como están en el mismo nivel, la división y la multiplicación, o sea, no hay ninguna de mayor prioridad que la otra. Entonces, escogemos la que está primero a la izquierda. En este caso, la división. Entonces, primero dividimos 3 dividido en 3, 1. Por 2, 2. ¿Listo? Ahora, hagamos un ejemplo de algo muy común que les sucede, que hace que a veces se equivoquen cuando van a utilizar la calculadora o hacer una operación en la calculadora. Digamos, hagamos esto. 3 dividido en 2 por 4. ¿Cómo lo escribiría? ¿Me ayuda? En una calculadora o en Excel, ¿cómo lo escribiría? 3, Abro. 3, ¿qué más? El signo de división Sí, y ahora en paréntesis. ¿qué más? 2 por 4. ¿Y por qué tuviste que abrir paréntesis? Para que que quede no se mezclara. Exacto. Entonces, a muchas veces nos pasa que vamos a la carrera y no le ponemos ese paréntesis. ¿Qué hubiera pasado si no le colocaran el paréntesis? Lo hubieran escrito así. 3 división 2 por 4. Ahí que hubiera hecho primero la calculadora o el Excel. Divide 3 en 2. Y después ese resultado lo multiplica por 4, ¿cierto? Pero eso no sería correcto porque si ustedes se dan cuenta acá, en la original, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero, hacerlo de la parte de abajo, la multiplicación de la parte de abajo, y después sí, lo que nos quede, dividir hacia arriba. Entonces, por esa razón, teníamos que poner ese paréntesis. Muy bien, por lo del paréntesis, pues, para que lo tomen en cuenta. Listo, bueno, de esas son digamos, las prioridades en las operaciones. Primero, paréntesis, después potencias, multiplicaciones y divisiones, y por último, adiciones y sustracciones. No sumas y restas, en dos palabras. Ahora, vamos a ver la potenciación. ¿Qué es la potenciación? Si no lo recuerdan, es como la forma abreviada de escribir una multiplicación de un número por sí mismo tantas veces sea necesario, ¿sí? Entonces, ejemplo, 4 por 4, lo podemos escribir así o lo podemos escribir 4 a la 2. Eso quiere decir que se está multiplicando 2 veces el 4. O podemos escribir o podemos escribir podemos escribir 3 por 3 por 3 por 3. ¿Esto cuánto nos da? 81, ¿cierto? Porque 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y por 3, 81. Entonces, en vez de escribir
Esto lo podemos escribir de forma abreviada. Primero, escribimos la base. ¿La base qué es? El número que se va a multiplicar. Pero en este caso es 3. Y escribimos el exponente, que es la cantidad de veces que vamos a multiplicar ese número. Entonces, en esta ocasión, vamos a multiplicarlo 4 veces. Entonces, la forma abreviada de escribir esto es 3 elevado a la 4, que nos da 81. Esa es la potenciación. ¿Sí ya lo recuerda? Pues Sí, yo señor. pregunto porque yo sé que hay muchos que llevan un poco de dejar que terminaron la universidad, digo, el colegio, pues todavía tienen frescos los conocimientos, pero hay personas que llevan varios años sin estudiar y pues eso que les cuesta un poco más. Listo, entonces esa es la potenciación. Entonces, vamos a ver, lo más importante, las propiedades de la potenciación. La primera propiedad es productos de potencia de igual base. Entonces, tenemos una multiplicación de dos números, o sea, dos números iguales con diferente exponente. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice la propiedad acá es que dejamos el mismo número base, que en este caso es A, y multiplicamos, digo, y sumamos los exponentes. Entonces, en este caso es M más N. ¿Listo? Un ejemplo. Tenemos 3 elevado a la 5 por 3 elevado a la 2. Eso es igual. Pues dejamos la misma base porque los números bases son iguales. 3. Y lo que hacemos es sumar los exponentes. O sea, 5 más 2. 5 más 2. Eso nos queda 3 elevado a la 7. ¿Sí me entendieron? Por ser la base Sí, igual, señor. se suman los exponentes, ¿sí? Sí. Pues solo esta propiedad solo aplica si es la misma base. Si la base es diferente, si o sea, ejemplo fuera 3 elevado a la 5 por 4 elevado a la 2, no se puede aplicar. Otra cosa importante, se aplica cuando es multiplicación, ¿sí? Se está multiplicando estos dos números. Si se hubiera estado sumando, no se puede hacer la propiedad. Muchas veces se equivocan en eso, o sea, ven una suma de 3 elevado a la 5 más 3 elevado a la 2 y hacen esto. No se puede hacer, es solo cuando se está multiplicando. Listo. La segunda propiedad, potencia a una potencia. Entonces, es cuando tenemos un número base elevado a un exponente y después también lo tenemos que elevar a otro exponente. Entonces, ahí lo podemos simplificar como dejamos la misma número base y multiplicamos los dos exponentes. En este caso, m por n. ¿Listo? Entonces, un ejemplo. 3 elevado a la 5 y después s elevado a la 2. Eso nos da, en total, 3 elevado a la 10. Hasta ahora no entendí, muchachos, las dos propiedades. Sí, Sí, señor. señor. Listo. Si tienen dudas o inquietudes, no duden en preguntarme. Ahora, tercera propiedad. Cociente de potencias de igual base. Entonces, en esto es cuando se divide. Si tenemos una división de dos números de igual base, en este caso A, con diferentes exponentes, ¿qué es lo que hacemos? En el anterior, cuando multiplicábamos, sumábamos los exponentes. Ahora, como estamos dividiendo, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos la misma base y restamos los exponentes. ¿Listo? Entonces tenemos ejemplo. 3 elevado a la 5 dividido en 3 elevado a la 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente dejamos la misma base que es 3 y restamos los exponentes. O sea, 5 menos 2. O sea, nos da 3. ¿Listo? En ejemplo, hagamos esto.
8 elevado a la 2 dividido en 8 elevado a la 4. Entonces, ¿qué nos da? 8, 2 menos 4. Eso al final nos va a dar 8 a la menos 2. ¿Sí? Porque obviamente el de abajo era más grande y nos va a dar negativo. Bueno, me voy a adelantar un poco. Hay una propiedad que dice, que esa es ahorita de las últimas, que dice que cuando el exponente nos da negativo, lo que hacemos es que podemos pasar esto de numerador a denominador, ¿sí? Entonces pasaría como a dividir. Entonces queda 1 dividido en 8 elevado a la 2, ¿sí? Al bajar el número, lo que hacemos es cambiar el signo del exponente. Entonces, este negativo se vuelve positivo. ¿Sí me va a entender? Por si en alguna ocasión tienen esto y les da un número negativo. Entonces, pasa muy seguido de que a veces el exponente de abajo es más grande que el de arriba. ¿Listo? Bueno, otra propiedad distributiva respecto a la multiplicación y a la división. Entonces, acá nos dice que tenemos, bueno, dos números con bases diferentes, que no lo podemos multiplicar. Este elevado a la m y este elevado a la n, ¿sí? Y todas las multiplicaciones está elevado a la p. Entonces, digamos que una forma de simplificarlo es que esta p pase a multiplicar a las dos bases. Entonces quedaría a elevado a la m por p por b elevado a la n, que es la exponente que él tenía, por p. ¿Listo? Entonces, esa es la propiedad distributiva. Un ejemplo acá, 3 elevado a la 2 por 4 elevado a la 1 elevado a la 3. Entonces, este 3 se pasa a multiplicar a este. Primero, 3 por 2, 6. Entonces, me queda 3, 2 por 3, va a dar 6. Y acá, pues el 4, como no tiene nada, es como si se tomara como 1. 1 por 3, 3. 4 elevado a la 3. ¿Listo? Además de esas propiedades, también tenemos otras propiedades como de conceptos. Por lo menos esta. A elevado a la 0. O sea, cualquier número elevado a la 0 nos dice la propiedad que es igual a 1. ¿Listo? Cualquier número elevado a la 1, A elevado a la 1, es igual al mismo número. El 1 elevado a cualquier exponente es igual a 1. Y el 0 elevado a cualquier exponente es igual a 0. ¿Listo? Pero debemos hacer una aclaración. ¿Por qué? Hay un ejemplo donde se chocan dos propiedades teóricas, que es en este, que es cuando tenemos 0 a la 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el 0 a la 0? Tiene un conflicto de doble propiedad. Primero, me dice que todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, esto debería dar, ¿cuánto? 1. Pero a la vez tiene esta otra propiedad que dice que el 0 elevado a cualquier exponente da 0. Entonces, según esa propiedad da 0 y según esta propiedad da 1. Entonces, se llegó al acuerdo que la que iba a tener mayor privilegio es esta. ¿Sí? Entonces, 0 a la 0, realmente el resultado es igual a 1. ¿Listo? Para que lo tomen en cuenta en alguna ocasión. Bueno, las otras dos propiedades que tenemos es que
Lo que yo les decía, un número con una exponente negativo, simplemente lo que hacemos es bajar el número y el exponente quedará positivo en la parte de abajo. ¿Listo? Esta otra última propiedad no se la puedo explicar ahorita, sino cuando estemos haciendo lo de la potenciación. Digo, lo de la radicación. Hasta ahí como van, muchachos. Ah, claro, profe. ¿Listo? Les voy a poner un ejercicio para que lo hagan y también, digamos, para que vayan entendiendo un poco más. Me lo voy a inventar, así que no sé cuál es la respuesta. Listo. Este es el ejercicio que quiero que hagan. ¿Sí? ¿Ahí tienen la misma base en los números o no? Sí, profe. Entonces, pues ya sabemos que el resultado va a ser 4. Entonces, el resultado va a ser 4. Lo que no sabemos entonces en cuánto va a quedar acá el exponente. Pues hagan las operaciones. ¿Doy qué? ¿Cuánto? ¿10 minuticos? La hagan paso por paso y me la envían. Y ahí sabemos si entendieron. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aplicar las propiedades que acabamos de ver. Yo no sé el resultado por lo que les digo. Yo no lo he hecho. Lo que voy a inventar.
¿Cómo vamos, muchachos? ¿Ya? Bueno, por ayer recibí algunos. ¿Cómo va a nosotros? ¿Espera alguien más o hay alguien que la esté haciendo que no haya entregado? Ay, María. Te espero. Listo, María, ¿cómo te fue? ¿Ya la enviaste? ¿Cómo vas, María? Estamos esperando para empezar. Profe, es que María no tiene audio, pero dice que todavía no ha terminado. Ah, bueno. Démosle 2 minutos más a María y lo hacemos.
Bueno, listo, María. Ya te esperamos lo más que podemos. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo primero que hicieron, muchachos? Digamos esto, lo que está entre paréntesis primero, ¿listo? Entonces, 4 a la menos 2 por 4 a la 3. Entonces, ¿qué tenemos? Venga, tenemos acá todo esto. Mejor. Entonces, como tenemos la misma base, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que vamos a hacer es sumar los exponentes. Entonces, quedan menos 2 más 3, ¿cierto? ¿Esto cuánto nos da? Entonces nos da acá, menos 2 más 3, ¿cuánto da? 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, ¿con qué procedemos? Esto lo le damos a 4. Entonces, como exponente a un exponente, lo que nos dice es que se multiplica. Entonces nos queda nos queda 4 por 1 por 4. ¿Cierto? Entonces multiplicamos estos dos. Entonces 4 elevado a la 1 por 4. Pues al final nos da 4, ¿cierto? Y por último, hacemos esa división. Entonces para hacer la división, nos queda así. 4 elevado a la 4 menos 5. ¿Eso cuánto nos debería dar? 4 a la menos 1. 4 a la menos 1. Muy bien. ¿Listo? Entonces lo pueden dejar así. O pues ya lo quieren escribir mejor. Lo ponen para que quede el exponente positivo. Lo ponen de esta manera. Bueno, 4 a la 1, pero eso realmente es 4. Listo. ¿Lo entendieron, muchachos? ¿Cómo lo vieron? ¿Estaba muy difícil? ¿Quieren hacer otro? Estaba fácil. ¿Sí? Entonces, no es tan complejo las operaciones. A veces uno se asusta al principio por ver tantos números, pero realmente, si uno lo hace paso por paso de forma organizada, se va desarrollando. Ahora, miremos la radicación. Así como, digamos, la operación opuesta a la suma y la resta y de la multiplicación y la división, tenemos la operación contraria a la potenciación. ¿Cuál es? La radicación. Entonces, si uno tenemos acá un número base elevado a un exponente y nos da un resultado que es la potencia, podemos hacer la operación contraria, que es coger la potencia, ¿sí?, y sacarle una raíz, que el índice radical sería el mismo. Si le sacamos, sería igual al exponente, en este caso 2, nos daría un resultado que es igual a la base. ¿Listo? Entonces, simplemente la radicación es la operación contraria a la potenciación. ¿Listo?
¿Qué propiedades de erradicación existen? La primera, raíz de una raíz, que es cuando tenemos una raíz de un número A y le tenemos que sacar después otra raíz. ¿Cómo lo podemos simplificar? Simplemente sacamos la raíz de A y el número radical va a ser la multiplicación de, de las dos raíces. Entonces, n por m. ¿Listo? De ejemplo, acá tenemos 15.625. Se le saca una raíz. Cuando no se escribe el número de la raíz, eso se supone que es a la 2. Y después se tenía que sacar una raíz a la cúbica. Entonces, pues esto lo podemos simplificar poniendo una única raíz y multiplicar los dos índices radicales. En este es 3 y en el otro es 2. Entonces 3 por 2, 6. Entonces raíz sexta de 15.625 y eso pues si lo hacemos por calculadora nos da 5. ¿Listo? Segunda propiedad. Espera. Simplificación de exponentes e índices en la raíz. Esa es una propiedad muy interesante que sirve para convertir raíces en potencias, para, digamos, escribirlo como si fuera una potencia. Entonces, tenemos un número A que está elevado a una potencia m y a la vez tenemos que ese número tiene una raíz a la n. Entonces, podemos escribir ese número en forma de solo potencia de esta manera. Dejamos el número A y la potencia va a ser un fraccionario, en donde la parte del numerador es igual a la exponente que tenía y la parte del denominador es igual al índice radical. Por acá tengo un ejemplo. Entonces, tengo 4 elevado a la 3 y se le saca una raíz quinta de ese número. ¿Cómo nos queda? Todo esto lo podemos convertir de esta manera. 4 elevado a la 3 quintos, donde 3 era la misma exponente y 5 el número de la raíz. Entonces, si hacemos una simplificación, podemos escribirlo. Es que lo hacemos por calculadora. 3 dividido en 5 nos da 0,6. Lo podemos dejar 4 elevado a la 0,6. Si hiciéramos esta operación, nos da igual que hacerlo de esta forma en la calculadora. ¿Listo? ¿Sí me entendieron esa parte? Bueno, ahorita miramos unos ejemplos. Y por último, esas propiedades si son más corticas, son más sencillas. Tenemos que, si tenemos una multiplicación dentro de la raíz, podemos dividir esa raíz en 2. ¿Sí? Entonces tenemos acá una raíz n de a por b. Entonces separamos eso en 2. Una para raíz de n de a por multiplicada por la raíz n de b. ¿Listo? Entonces así se separa. Ejemplo, acá nos pusieron un ejemplo 64 por 8. Entonces raíz cúbica de 64 por 8. Entonces separaron en 2 raíz cúbica de 64 por raíz cúbica de 8. Entonces, eso lo hicieron para que fuera más fácil de sacar la raíz. Entonces, raíz cúbica de 64 es 4 y raíz cúbica de 8 es 2. Entonces, nos da, este primero nos da el resultado 4 y este segundo nos da el resultado 2. Pues, y al final, pues ya la multiplicación es más sencilla: 4 por 2, 8. ¿Listo? ¿Cómo lo vieron hasta ahí, muchachos? Listo, profe. Vamos a hacer un ejemplo.
Listo, hagamos este, muchachos. Recomendación. No, vámonos más fácil. Recomendación. Háganlo. Vuélvalo todo como potencia. ¿Sí? O sea, como esto. No sé si se puede. Voy a colorear de otros colores, las que sean potencias. Listo. ¿Cuánto le doy, muchachos? Menos de 10 minutos. Hasta las 7:35. ¿Qué les parece? Listo. Comiencen a hacerlo y ahorita lo resolvemos.
¿Cómo les fue, muchachos? ¿Han podido? Ya casi, profe. Un momento más. Listo, un minuto más. ¿Cómo lo ven? ¿Todo es algo muy complicado, muchachos? Ah, bueno, por acá ya me enviaron. Listo. Vamos a resolverlo, ¿listo? ¿O hay alguien que espere? Bueno, esperemos el minuto acá hasta las 40. Ah, bueno, ya son las 40. Listo, vamos para que no nos coja tan tarde. Vamos a tomar un descanso antes de la siguiente clase. Listo, entonces lo que yo les decía, intentar pasar esto todo a potenciación. Entonces, ¿esto cómo quedaría? 4 elevado a la 3, 4 elevado a 3 sobre raíz, raíz de 5 de 4 elevado a la 3. Entonces, si lo volviera eso como un fraccionario, quedaría el 3, igual que acá que está elevado, dividido en 5. ¿Sí?
4 elevado a la 3 quintos. ¿Sí? Esta parte lo volví eso. Lo subrayamos acá con rojo para que me entiendan. De esta parte lo volví esto. ¿Listo? ¿Se me entendieron ahí cómo, por qué quedó así? Sí, señor. Y igualmente lo hacemos con el otro. Pero entonces esto nos queda 2 elevado a la 2. Pero realmente eso es 1. Como la acá de color azul. Y pues lo de abajo sigue igual. ¿Listo? Ahora, yo no les voy a pedir que se compliquen. Si pueden, vuelvan todo lo que está en fraccionario en decimal. Entonces, ¿cuánto es 3 dividido en 5? Nos da 0,6. Entonces, eso lo podemos escribir como 0,6. 2 dividido en 2, pues es 1. ¿Sí? Y 3 dividido en 4 es 0,75. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendido? ¿Qué dice? Ya teniendo esto, pues utilizamos las propiedades de la potenciación. Las mismas que habíamos visto antes. Esto es la misma base, entonces la misma base. ¿Qué hacemos cuando tienen la misma base? Sumamos los exponentes. Entonces queda 6 más 1 en esta parte. Entonces, estoy haciendo paso por paso para que lo entiendan. Entonces 6 más 1 nos da 1,6. Muchachos, por favor. ¿Sí me entienden? ¿O hay alguna parte que se hayan quedado? Listo. Sí. Listo. Y la última, pues acá estamos la misma base, pero dividiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restar los exponentes. Entonces, 4 elevado a la 1,6 menos 0,75. ¿Listo? ¿Y eso cuánto nos da? 1,6 menos. 4 a la 0,85. Exacto. 0,85. Listo. Ese es el resultado. ¿Sí? No nos compliquemos. O sea, ya. Si podemos volver todos las raíces como potencia y pues eso hacemos la división. Así que después se nos vuelve más fácil ya manejar las propiedades de la potenciación. Lo que se multiplica, pues se suma y lo que se divide, pues se resta. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí? ¿Bien? Bueno, vamos a dejar hasta acá. Ya nos está cogiendo el tiempo. Estudienlo. Y todas las dudas que tengamos, las resolvemos en la siguiente clase. Igual vamos muy bien con ustedes. Ya estamos en la tercera unidad. Y pues vamos bien. Ustedes han sido bien pilos y pues hasta ahora han entendido bien. Eso creo. Entonces, si tenemos que repasar algún tema o algo así, me avisan. Bueno, muchachos, entonces los voy a dejar hasta acá. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos creo que la siguiente semana, ¿cierto? Sí, sí, señor, profesor. Yo no tengo Gracias, que profe, viajar hasta luego. yo no tengo que viajar a San Alberto, pero no sé si me dejan
ir a dictar la clase allá presencial. La verdad, no sé. Porque la última vez que tampoco pude ir, me dijeron que no, porque ustedes tenían todas las clases virtuales y que no los iban a ir, no los iban a hacer ir solo por la clase de matemáticas. Entonces, voy a hacer el intento. Y a ver qué me dice. Profe, ¿usted no pasó asistencia? No, yo no paso asistencia. Ah, bueno. La verdad, mi asistencia es los que me manden lo que les pido. Vamos, es como les voy dando décimas por ir. ¿Listo? ¿Listo? La verdad, no paso asistencia porque hay muchos que pues, prenden el pero no están acá. Pues. Es más, como los que me mandan, yo voy anotando ahí quiénes están y también les doy después décimas por lo que hagan. Así les quede mal, pues yo les pongo algunas décimas por lo que resuelvan en clase. Bueno, muchachos, muchas gracias. Y nos Bueno, vemos profe, el gracias. otro fin de semana. Bueno, chao. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.